Y aquí también me importa... Sí. Todos tienen la misma curiosidad. Es muy interesante, ojo. Escribimos un libro sobre la reina del trabajo. ¿Sí? Es muy interesante lo de las reinas del trabajo, de verdad, les digo. Porque los sindicatos comunistas elegían las reinas de fábrica. En un gremio se elegía a la reina, que siempre era la chica más linda del gremio. Como se elegía a la reina de la primavera, como se elegía, qué sé yo, las reinas de los clubes. También empezaban a elegirse las reinas de la producción, las reinas de la vendimia se eligen desde 1930. Entonces, es muy interesante porque en 1947 el periódico El Laborista, ¿sí? El periódico El Laborista organiza la elección de la primera reina. Y ahí está relacionada con la afiliación de las mujeres. Las mujeres para ser candidatas tenían que afiliarse al sindicato. ¿Y Inés? Entonces, ¿y qué hacían? Mandaban una foto al laborista, y yo siempre digo en broma que podían ser más feas, más narigonas, no importaba, lo que importaba era que estuvieran afiliadas, y la gente votaba, mandaba el voto al diario. O sea que fue algo organizado por peronistas, pero por fuera de la CGT. ¿Sí? En 1948 la CGT organiza el 1 de mayo con la elección de la reina. Y ahí empiezan a producirse cambios. Ya no, digamos, no importaba esto que como hacían en el laborista el tema de la afiliación, sino que los sindicatos elegían una candidata y después esa candidata iba a una zona y de esa zona salía otra candidata que iba a la Plaza de Mayo, y ese día las fuerzas vivas, los hombres de la CGT, el cardenal de la República Argentina y Evita y demás votaban a la reina del trabajo, que era coronada en la plaza. Lamento no haber puesto la fotografía, pensé que no les iba a interesar. Pero tengo las fotografías de los desfiles en la calle, y la reina del trabajo es una reina plebeya, ¿no? Ustedes imagínense la representante del sindicato del vestido, ¿sí? Arriba del rulemán de la CGT, desfilando por las calles como reina, es maravilloso. Yo, a ver, cuando les hablo con este entusiasmo, les estoy hablando del poder simbólico de la imagen. No me estoy enganchando, digo, por otro lado, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tenía mucha carga simbólica, las propagandas, los docudramas. Miren, hay un trabajo que se llama El ayer y el hoy de la obrera. El ayer y hoy de la obrera, para que ustedes tengan idea, fue hecho por un cineasta que se llama Ralph Paglieri, que copia la estética de la cineasta alemana que trabajó con Hitler. Pero estoy hablando de la estética, que es la misma estética de la Unión Soviética, que es la misma forma de presentar las imágenes que tenían los norteamericanos en el mundo. Circulaban esas imágenes. Hace el ayer y el hoy de una obrera. Las obreras socialistas, anarquistas y comunistas eran todas pobres obreras. Iban vestidas de negro, estaban explotadas, los cuerpos eran horribles, se les tenían los pechos flácidos de tanto amamantar a niños. Digo, era la idea de la pobre obrera. El peronismo, con el docudrama, el ayer y el hoy de una obrera, la pone a Fanny Navarro, que tiene unos ojazos inmensos, unas pestañas bien arqueadas, que dice: yo era la pobre obrera, que ahora tengo el derecho
a gozar. A ver, ¿sí? Es brutal. Y bueno, no voy a seguir con esto, pero ese es el cambio. Porque después resulta que vuelve el discurso de la mujer en el hogar. Nunca se fue. ¿Dijeron? Sí, nunca se fue, pero la mujer que trabaja genera tensiones en el hogar. Ahora vamos para eso. ¿Querías? Sí. Bueno, a ver, a mí me parece que son herramientas políticas. Las explicaciones de las ciencias políticas es que eso es populismo. Y que el populismo tiene elementos demagógicos. ¿Sí? Ahora, yo no sé, a mí me parece que la idea de populismo da esa idea de movilización popular desde arriba, que puede aplicarse a diferentes países. Sin embargo, es muy diferente. Yo no uso la categoría de populismo. A mí me parece que en el caso del peronismo hay un doble proceso, un proceso de empoderamiento de sectores y un proceso de control y pérdida de autonomía de sectores. En las ciencias políticas, algunos dicen que eso es populismo. ¿Se entiende lo que digo? Pero yo no voy por ese camino. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que el peronismo produce empoderamiento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, en el caso específico de las mujeres, con el tema de derechos sindicales y derechos políticos, porque ustedes tienen que pensar que en 1945 se establece la ley de sufragio femenino, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que en las organizaciones sindicales y en las organizaciones políticas se genera una serie de leyes que otorgan derechos a las mujeres, al mismo tiempo se establecen ciertas nociones que son de una vuelta, en el caso de las mujeres, a la domesticidad. Pero la mujer ya adquirió poder y entonces puede reclamar. Eso es lo que se llama empoderamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a ir para atrás y voy a volver al peronismo. En 1907 se sanciona la Ley de Protección del Trabajo Femenino Infantil. 1907. Ley de Protección del Trabajo Femenino Infantil. Esa ley, ¿qué dice? Que las mujeres 3 meses antes, 45 días antes y 45 después del parto tienen que tener licencia, pero no es paga, la de 1907, recién va a ser paga en 1934. ¿Sí? Dice que las mujeres no pueden trabajar en lugares insalubres por este cuidado de la maternidad y de la raza. Y dice que no pueden trabajar en lugares nocturnos por la cuestión de la moralidad. Y dice que en lugares de más de 100 trabajadoras tiene que haber una guardería infantil, por ejemplo. Hasta antes de la ley, las mujeres podían reclamar algunas cosas, pero no tenían el instrumento legal para decir hay incumplimiento de la ley. Tal vez no era una movilización muy intensa, pero una vez que tienen la ley, están en condiciones de reclamar. Ahora, vuelvo al peronismo. Una vez que la ley de accidentes de trabajo se generaliza, que la ley de remuneraciones de vacaciones pagas se generaliza, que la ley de convenios colectivos se generaliza, que se establecen los tribunales del trabajo de manera generalizada. Ahí ya después los actores usan eso de manera independiente
de lo que piensan las propias autoridades y el Estado. Por eso yo no soy tan partidaria de esa noción de populismo que me parece que termina como achatando la idea de agencia que pueden tener los actores. La idea de que los actores son actores del proceso político y social. Ahora, esto no quiere decir que no haya control. Esto no quiere decir que no haya manipulación. Esto no quiere decir que no haya, esto que vos dijiste, ¿cuál fue la palabra que usaste? Demagogia. Que no haya demagogia. Pero la verdad que en el momento, ¿no? Vos no sabés cómo va a reaccionar la población. Yo sé que la respuesta para quienes son partidarios del uso de la categoría de populismo para diferentes regímenes en América Latina no es muy, ¿cómo les puedo decir?, convincente. Yo vengo de la historia, la ciencia es una categoría acuñada por la ciencia política y que se utiliza para hablar de Vargas, por ejemplo, en Brasil, de Cárdenas en México, de Perón en la Argentina, y algunos están tratando de utilizarla también para el radicalismo. Entonces, digo, son formas de entender. A mí me da la impresión que ese proceso es mucho más complejo. Y es cierto que Perón quiere controlar, es cierto que quiere normalizar, pero lo cierto también es que en 1954, cuando empiezan a tener problemas económicos, los sindicatos no están tan disciplinados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente se produce en 1955 un golpe militar que da vuelta, digamos, que cambia la historia. Porque esos sindicatos que eran peronistas, que estaban en el gobierno, que se habían convertido en la tercera rama, ¿no? Estaba la rama femenina, la rama política y la rama gremial. La juventud es del 73-74 en el peronismo, ¿sí? En ese momento se convierten ¿en qué? En la expresión política del partido. Y ustedes tienen actuando la Confederación General del Trabajo de ese modo hasta hoy, con dificultades dentro del propio partido, ¿no? No sé, no sé si quieren ahondar. ¿No? Bien. Se hace una creación de créditos sin garantía para que puedan, digamos, las familias ir retirar, digamos, etc. Y también, bueno, se creó una imprenta que se llamaba El Impresor y una biblioteca que se llamaba Sembrando Flores, donde muchos, una vez que llegó la dictadura, todos esos libros fueron donados en la escuela normal Mariano Moreno de la ciudad y otros tantos fueron quemados. Y tenía también una parte cultural donde todos los 1 de mayo, bueno, como veníamos viendo, siempre se hacía algo, tenían un coro y un teatro donde cada 1 de mayo, bueno, presentaban algo de la ciudad. Sí, igual me parece que es bien diferente el caso uruguayo del caso argentino. No, pero esto es en Concepción Uruguay de Entre Ríos. Ah, en Concepción del Uruguay, perdón. Me había... entonces vuelvo para atrás. Pero de todas maneras voy a decir, el caso uruguayo es bastante diferente del caso argentino, porque allí las centrales, no hay centrales unificadas, hay 2 centrales de trabajadores, ¿no? La otra diferencia que quiero marcar con otro país es con Chile, porque mientras el modelo peronista centralizado y burocrático no es un modelo de organización sindical, hay otros modelos de organización sindical. En Chile se sigue el modelo por empresa, ¿no? Ustedes piensen que el modelo por empresa acá no tuvo éxito, porque la experiencia de Citran en Córdoba, que terminó con el Cordobazo, fue un modelo de empresa que no se extendió, digamos, como modelo de organización sindical, ¿no? Es decir, que el modelo argentino es burocratizado. Ahora voy a las cooperativas. Muchos trabajadores organizaron cooperativas en
diferentes lugares. Son experiencias singulares que me parece que merecen la pena estudiarse. Yo no las he estudiado, pero sí sé de su existencia. Y el propio partido, bueno, eran cooperativas de trabajo y cooperativas de consumo. Y en algunas provincias hasta se organizaron cooperativas de electricidad. Pero también esas están cruzadas, no son solo los trabajadores. De pronto es el conjunto de la población en donde participan otros grupos sociales. La otra cosa que quiero mencionar es que el Partido Socialista también organizó cooperativas. Las cooperativas de vivienda, el Hogar Obrero, fueron una experiencia bastante exitosa durante mucho tiempo para la construcción de vivienda. Las cooperativas de consumo, los trabajadores ferroviarios organizaron cooperativas de consumo. Lo que pasa es que usted ahí también uno puede decir, estos son trabajadores por ahí no encuadrados, pero los trabajadores sindicalizados también organizaron los gremios. La expansión de los gremios posperonistas es a través de qué? A través del turismo. Ya el turismo con Perón, pero las colonias de vacaciones, los hoteles en los lugares turísticos, los sanatorios, lo cual también va convirtiendo el perfil de esas organizaciones sindicales que ofrecen numerosos servicios a la comunidad de trabajadores. Las obras sociales, ¿no? Entonces, y también que son una fuente de recursos económicos que le da poder a los sindicatos. Y eso es ese es un poco el panorama que nosotros tenemos, con un adicional. Y es que los procesos de privatizaciones permitieron la configuración de lo que algunos llaman los sindicatos empresarios. Es decir, que son los que intervienen en los negocios que han dejado la privatización. Y ahí ustedes tienen toda la cuestión, por ejemplo, de los ferroviarios. Sí. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, vuelvo a repetirles, el pensar las organizaciones... A ver, me parece que nosotros podemos, no sé, hacer como un esquema, si los esquemas sirven de algo, ¿no? Para pensar que el periodo que va entre 1860, entendiendo que el periodo 1860-1890 es un periodo más de organizaciones sindicales menos presentes, para no decir débiles, se configura lo que se llama un sindicalismo de combate. ¿En qué reside ese combate? En lograr el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. En eso consiste el combate. Y para eso organiza gremios, para eso organiza periódicos, para eso organiza la sociabilidad de los trabajadores, para eso organiza la vida cultural de los trabajadores, para eso se pregunta si las mujeres tienen algún lugar en esos gremios o no, y con contradicciones, van existiendo. También ese sindicalismo de combate piensa que la unidad hace la fuerza, pero esa unidad es difícil de conseguir, porque hay un combate político e ideológico, y se están definiendo los modos de actuación, los modos de participación, los modos de intervención, las formas de acción colectiva. Ahora, en 1930 y 1943 yo no sabía qué nombre ponerle. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque a mí la idea de reformista no me convence mucho, porque los sindicatos siguen actuando de manera muy intensa para lograr esos objetivos. Pero ¿por qué le digo reformista? Porque si antes eran más renuentes a dialogar con los gobiernos y el Estado, a partir de ese momento tienen una actitud más de diálogo y negociación para lograr sus objetivos.
Y me parece que eso es interesante en el sentido de que se configura la CGT y los conflictos internos se dividen en el seno de la CGT. Ahora, a partir de 1943 y hasta el 45 también esto de transición del sindicalismo al sindicalismo de Estado. ¿Por qué lo pongo así? Porque me parece esto, que al entonces coronel Perón no le fue fácil esa confrontación que eligió con las otras organizaciones para construir poder con los trabajadores. Y en 1945 y hasta el 76, digo 76 porque yo ya después no me animo porque es mucho, ¿no? Pero por lo menos hasta el 76, para decir algo, hay un sindicalismo de Estado. Pero ese sindicalismo de Estado, ¿qué significa? Que algunas veces ha estado en el gobierno, porque entre 1946 y 1955 los sindicatos que apoyaban a Perón estaban en el gobierno, y entre 1973 y 1974 también. Y ese mismo sindicalismo de Estado va a estar enfrentado con el poder, y digo con los poderes políticos fuera de esos contextos. Y ahí hay que hacer toda una discusión que no podemos llevarla. Yo no pensé francamente en esta reunión, pero que amerita una discusión que es ¿qué es lo que hace el sindicalismo con los momentos de gobiernos militares que fueron la mayoría? ¿Cuál es la relación del sindicalismo peronista con Perón? ¿Por qué se dividen las organizaciones sindicales peronistas? ¿En qué contextos? ¿Por qué hay sindicalismo combativo? ¿Por qué, cuándo y cómo aparece el sindicalismo combativo? ¿Por qué los grupos sindicales se pueden plantear como esta consigna, como el peronismo sin Perón? ¿Qué papel jugó Isabel Perón cuando viene en los años 60 a disciplinar a las fuerzas políticas dentro del peronismo? Digo, la historia posterior, la historia post-55, en términos de las organizaciones sindicales, está marcada a fuego con la identidad peronista de las organizaciones sindicales. Y los trabajadores que no son peronistas tienen que lidiar con eso. Forman sindicatos que no son reconocidos porque siguen, digo, ustedes piensen en la división de la CTA como un elemento. O en el gremio del subte, el sindicato que no responde creo que son la UTA, que no responde a la UTA las dificultades que tienen para su reconocimiento. ¿Por qué se estructuran los sindicatos clasistas, no sé, el clasismo? Digo, entonces ahí tienen como otros problemas que están asociados con esto. Miren, las CGT en el peronismo, en lugar de ser la representación de los trabajadores, se convirtió en un ambiente. Estoy diciendo algo fuerte. Estoy diciendo algo fuerte. Pueden cascotearme. La CGT, en lugar de ser la representación del peronismo, perdón, de los trabajadores, se convierte en un agente del peronismo. Otra vez. Del peronismo. ¿Sí? Y esto es muy fuerte, porque los trabajadores que no son peronistas tienen dificultades en esa representación. Bueno. ¿Qué papel debería ser relevante o no la función de los sindicatos vinculados a trabajadores que trabajan para el Estado?
si la clasificación, si la manera de conducir es igual que el resto de los sindicatos o tiene una particularidad justamente por ser sindical. No, si tiene una particularidad como organización sindical, no. La importancia es que se trata de un sindicato de servicios, pero por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado se organiza en la década del 30 y los empleados de comercio también tienen otras demandas, pero son específicas del sector. En cuanto a organización, yo no le veo diferencia. De hecho, de nuevo, los bancarios, está el compañero Luis Ortega, pero los bancarios tienen una dirección nacional, es una dirección centralizada. Entonces se pueden ganar seccionales, ¿no? Pero ganar seccionales no significa ganar al conjunto del sindicato. ¿Alguna pregunta? Sí. Respecto a lo que dijo recién, que la CGT era agente del Estado, digamos, de Perón, fuerte, ¿no? ¿se refiere a que los trabajadores que no eran peronistas eran perseguidos o no le daban los derechos que les correspondían? No son perseguidos y no le quitan derechos. Si hay aumento de sueldos es para todos los trabajadores, pero en términos de la representación gremial tienen dificultades para pensar cuál es su representación. Y si vos no querés estar en el sindicato, no tenés la posibilidad de construir un sindicato fuerte de oposición. Y lo que es peor, no hay democratización de los sindicatos. Y este es un tema importante de discusión. ¿Cómo se democratiza una organización sindical? ¿Cuál es la ¿Cómo se ejerce la representación? Me porto bien. ¿La representación de quién ejerce? ¿Cómo se expresan las minorías? Eso es hablar de democratización sindical. Y yo quiero que ustedes piensen que desde 1983 en adelante, las organizaciones sindicales, las organizaciones, las federaciones centrales sindicales, han pedido por mayores salarios, pero la cuestión de la democratización sindical nunca fue puesta en la mesa de discusión. Nunca. Y les voy a decir otra cosa. En política existe la ley del cupo. El 30% de la representación de los cargos electivos en los partidos políticos tienen que ser femeninos. Esa es una ley. La ley de cupo sindical es del 2002. ¿Hay algún sindicato que cumpla la ley de cupo? Salvo, quiero adelantarme por las dudas, salvo aquellos que tienen un gran número de afiliados mujeres, que eso es lo que establece la ley. Ahora si querés poder... Sí, nosotros, yo soy delegado del Banco Municipal. En la comisión interna tenemos 40% de mujeres y en el sindicato a nivel Rosario es el 37%, creo. Muy bien. Igual que a nivel nacional también se cumple. Claro, por eso dije, salvo aquellos sindicatos que tienen mayor presencia de mujeres, pero que pueden ser mujeres o bases. Pero sanidad, por ejemplo, no es tan así. Y otra cosa, con esto no sé si cierra, pero si quieran pueden hacer otras preguntas. Ustedes saben que hubo un momento de la CGT que hubo un intento de compartir con un triunvirato, que incorporaron a una mujer candidata de Rueda a la mesa directiva de la CGT. ¿Saben lo que decían los dirigentes sindicales de Rueda? Que era histérica, que era convencillera, que generaba líos y que por eso era mejor que estuviera fuera. Y esto quiero cerrar un poquito con el lugar de las mujeres para las organizaciones sindicales.
entonces las mujeres quedan a veces al margen, a veces no pueden conciliar funciones, les resulta difícil la conciliación de funciones. Hay mujeres que han tenido gran importancia dentro de las organizaciones sindicales. Por ejemplo, Dora Jenkins, que era una dirigente de la industria textil, decía en el Congreso de la CGT de 1945: las mujeres no somos para el movimiento con joroba. En el Congreso General de la CGT no se han tenido en cuenta las reivindicaciones que pueden ser específicas de las condiciones de trabajo, que muchas veces son diferentes. Y esto lo digo porque ahí también me parece que hay un problema dentro de las organizaciones sindicales. ¿Cómo democratizar? Cómo incorporar demandas que son específicas de una parte de ese conjunto cultural que son los trabajadores. Y la otra cuestión, porque las organizaciones sindicales dicen de igual trabajo, por igual remuneración por igual trabajo, pero en la práctica aceptan el establecimiento de salarios diferenciados. Entonces uno tiene que preguntarse a qué se debe eso. Y eso se debe a una valoración diferente de las habilidades masculinas. Y eso se debe a que el salario femenino se considera complementario del salario masculino, cuando las mujeres son jefes y jefas de hogar. Y no son jefas y jefas de hogar desde que las planillas del INDEC establecieron de que hay jefes y jefas de hogar. Son jefes y jefas de hogar desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí hay un núcleo duro que las organizaciones sindicales, ya sea por impulso de las mujeres que están en el gremio, o ya sea por los varones sensibles, porque yo siempre digo que Del Valle y Verducea fue uno de los primeros feministas, de los hombres feministas, entonces se genere una discusión más amplia sobre esta situación. Y creo que para terminar, no puedo dejar sin respuesta el lugar del movimiento feminista en la cuestión del voto. ¿Y saben por qué no puedo dejar sin responder esa pregunta que no tiene que ver directamente con los derechos de los trabajadores? Porque en una entrevista que me hicieron recientemente, me preguntaron qué impacto tiene la discusión sobre el revisionismo histórico en la mayor visibilidad de las mujeres. Y yo sé que con Hilda ayer algo dijeron del revisionismo histórico. Entonces, mi respuesta fue nada. ¿Por qué fue nada? Porque justamente fueron las organizaciones femeninas y feministas las que pusieron en discusión la condición femenina en materia de derechos civiles, de derechos políticos y de derechos sociales. Y eso tiene una larga historia. Si 1910 fue un año clave en varios sentidos, también lo fue en esta época, porque en el Congreso Femenino Internacional, que estaba organizado por mujeres feministas, ya sea del campo intelectual como del campo político, Carolina Mussili era una de las representantes obreras en el Congreso Femenino Internacional, pidieron tres cosas: protección de la mujer obrera, derecho a sufragar, derecho al divorcio. Entonces, esa mirada que está teñida de la discusión actual, que es una discusión historiográfica, que excede los marcos de esta reunión, a veces ensucia como enturbia, ¿no? Esa capacidad para discernir qué papel tuvieron unos y otros en el logro por derechos. Entonces ahí está la respuesta sobre esta
agradecida en las que me dieron sobre el lugar del movimiento feminista y el derecho a sufragar. No sé, Hay una relación directa. del movimiento feminista con el derecho a sufragar. Sí, porque mucho como que todos los créditos se los lleva a un gobierno. Se lo lleva el papelón. Claro, y en realidad porque fue en el grupo que planteé esa pregunta y como justo de mañana estaba hablando sobre el movimiento sindical y digo, alguna relación tiene que haber entre el voto femenino. Sí, pero sí, digo, hay una gran movilización previa, pero nos vuelve a poner en la mesa de discusión qué es lo que hace Perón. Porque cuando en 1943 Perón llega a la Secretaría de Trabajo y Producción, hace una cosa que fue organizar la división femenina de la Secretaría de Trabajo y Producción, que es la que plantea Perón, Juan Domingo, llama a una de esas mujeres comprometidas con la causa feminista, porque ya estaban apoyándolo, llama para la organización de esa división de la Secretaría, que va a motorizar la movilización por y en 1943 Evita no era una dirigente política, ni era una dirigente sindical. Evita era una joven, como muchas otras que había llegado a distinguir, que venían a hacer acá cumplir su sueño. Su sueño era ser artista. En el medio, en el 44 se conoció el 44. En el 45, 46 empieza ya esta movilización con esta división por la organización de y ahí es interesante cómo el Perón construye liderazgo político a partir de la movilización por el voto. Eso. Entonces, claro, en el discurso del peronismo, ¿quién sanciona la ley? El Congreso. Congreso, 1997. ¿Quién está en la movilización construyendo liderazgo político? Perón. Y entonces, y también hay que decir, la fuerza política, por ejemplo, las militantes comunistas, no apoyan la ley. ¿Por qué? Porque dicen que hacen demagogia. Entonces, porque están discutiendo políticamente, porque están entrando en la discusión política y no advirtiendo la importancia que esto tendría. Ahora, en 1951-52, a veces se hacen las elecciones, 51-51, antes de que se hacen las elecciones, el 70% de las mujeres que votaron Perón. ¿Sí? Entonces, ahí de nuevo tenemos un problema, porque lo que venía siendo, bueno, no tengo tiempo para hablarle de las discusiones que hubo entre 1912 y 1947 sobre el voto femenino, pero Villafañe, no sé quién es de Salta, era un representante de esa provincia en el Senado, cuando las mujeres presentaban los pedidos de discusión por el sufragio femenino, decían, uy, esos son ángeles endemoniados, ¿qué quieren? Digamos, es imposible, van a perder la dignidad. Eso es. Bueno, pero no puedo, no sé ustedes cómo andan, pero si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, a ver. Sí, bueno, estoy dando una opinión, ¿no? Para mí el gobierno del Frente para la Victoria es un gobierno feminista. También lo era el gobierno de Menem. Y también lo fue el gobierno de Isabel Perón. Gracias.
Dale, dale. Es nada que ver respecto a lo que estábamos hablando del rol femenino y funcional. Con el tema del salario, los empleados tenían un recibo de sueldo, algo que les cortara, porque o sea, hablaste de todo esto de los obreros, pero en ningún momento mencionaste un recibo de sueldo o una cobertura de obra social o eso quería saber. ¿En qué situación estabas? ¿Trabajabas en blanco o en negro? Es interesante eso, porque la idea de trabajo en blanco y en negro es una idea mucho más reciente. ¿En qué condiciones trabajabas? La gente trabajaba, a ver, vos decidías, el caso de la industria de la carne. La industria de la carne va desde 1904 hasta hoy. Yo la estudié de 1904 a 1970. ¿Qué tenían? Tenían unos recibos de sueldo y la empresa tenía unos libros de salarios donde estaban anotadas qué cosas, la cantidad de horas trabajadas y la cantidad de salario que recibían. Ahora, cuando vos estás hablando de descuentos, estás hablando de jubilación. Entonces lo que hay que pensar es cuándo se establece la ley de jubilación para cada sector y cuándo se establece la ley de jubilación en términos generales. Y ahí vos vas a tener diferencias, ¿no? Porque en la década del 30 algunos gremios tienen, algunas ramas de trabajadores tienen el tema de la jubilación y otros no. Entonces, de nuevo, ¿cuándo aparece esto como una cuestión generalizada? ¿Sí? Entonces, ahora, ese es un nivel del análisis. El otro nivel del análisis es entre trabajadores efectivos y trabajadores temporarios. Claro, una persona agarraba un trabajo en una fábrica y lo necesitaba porque tenía chicos. O sea, si no tenía una constancia donde dijera vos trabajás acá, lo podían echar cuando quisiera. ¿Qué hacía una persona así? Hoy por hoy, si nos echan nosotros lo El poder de los empresarios era echarte cuando quisieran. Sí, yo no lo niego, no que no, pero por ahí un papel es como que te da otro tipo de poder. A ver, aclaremos esto. Primero, el poder de los empresarios era echarlos cuando quisieran. Justamente el avance de los derechos laborales pone límites al poder sin límites en ese sentido de los empresarios. ¿Sí? La otra cuestión es trabajo fijo y trabajo temporario. Porque el trabajo temporario existían las tareas rurales, existían los mismos frigoríficos, había personas que eran contratadas cuando aumentaba el número de animales que se mataban. Ese trabajador sabía que era un trabajador temporario, que podía trabajar 15 días, que quedaba desocupado y que volvía a trabajar. ¿Sabes por qué no se planteaban grandes problemas? Porque siempre se encontraba trabajo. Entonces, cuando los problemas de desocupación se acentuaron, entonces empezó a reflexionarse más sobre la situación del trabajador temporario, del trabajador ocasional, del trabajador que podía entrar y salir. Y también el establecimiento de una legislación permite las trampas. Por ejemplo, una persona después de 3 meses tiene que quedar como trabajadora o trabajador fijo. Entonces las empresas, ¿qué era lo que hacían? Te despedían un día antes y te volvían a contratar 2 días después. Esto es lo que yo pude comprobar en los frigoríficos a partir de mirar las fichas de personal. Ahora, ¿qué es lo que encontré en esa investigación? Que la inestabilidad de los trabajadores de la carne fue mayor en la década del 40 que en la década del 30. Y eso va contra toda, la inestabilidad de los trabajadores de la carne fue mayor en la década del 40 que en la década del 30. Y eso va contra todo, contra toda lógica y contra todas las cosas que se decían que en la época de Perón había habido mayor estabilidad. Y que la década infame era una década horrible. Pero como en ese momento, después del 35, que fue horrible, no digo que no,
Pero como después del 35 y sobre todo con la guerra aumentó el trabajo en los frigoríficos, hubo mayor estabilidad. Cuando terminó la guerra, y eso termina 43, 44, se plantean los problemas de desocupación. Y ahí lo ves en la industria de la carne. ¿Y eso cuándo es? Con el peronismo. ¿Entienden? Para ver la diferencia también entre ramas de actividad. Que lo que le pasa a uno puede que no le pase a la otra. Sí. Pero ¿cómo el Estado controlaba, digamos, paga la indemnización y las ganancias? Había un registro único de... No pagaban indemnización. No pagaban indemnización. Sí. Después del 46 sí se paga indemnización y las empresas tienen que pagar indemnizaciones. Hay aportes sociales. Hay aportes sociales, todo ese sistema tal cual como ustedes lo conocen estaba. Pero quiero aclararles una cosa que también es muy importante, y es esta cuestión del derecho laboral, de los tribunales de justicia laboral, que eso es peronismo. ¿Por qué digo esto? Porque un trabajador podía litigar. Y ahí hay una cosa interesante. Miren, denme unos minutitos. En 1934 yo encuentro una causa judicial de un trabajador ucraniano que está pidiendo que le paguen salarios que no les habían pagado. 1934. Por supuesto, en la provincia de Buenos Aires tiene que intervenir el Departamento Nacional del Trabajo, tienen que ir testigos, están los abogados del DNT, están del Departamento Nacional del Trabajo, están los abogados de este trabajador. Es una causa judicial. Ahora, no había un tribunal de justicia laboral, porque esa es una especialización en el campo del derecho. Entonces, ahora no me acuerdo exactamente, digamos en el 45, pero la verdad que no me acuerdo bien la fecha, se establecen estos tribunales de justicia laboral. Entonces, allí es donde tienen lugar todos estos reclamos. Y lo que quiero recalcar es que hay como una inclinación de la justicia hacia el que en la relación empresarios-trabajadores tiene el lugar más débil. Por lo tanto, los trabajadores, que son los que tienen el lugar más débil en la relación obrero-patronal, tienen, ¿cómo les puedo decir? Una mirada... tienen exactamente, están protegidos, están legitimados. Esto es importante. En la década del 90, gobierno peronista de Menem, se produce toda esta discusión sobre la flexibilización, ¿sí? Lo que es interesante es que se cambia esa relación. No hay una protección del más débil. Y eso empieza a discutirse en los medios de comunicación, pasa a la justicia, y termina en esas leyes de flexibilización y las leyes de privatización que se sabe no trajeron una mejora en la condición de los trabajadores. O más aún, aumentaron los niveles de desocupación a niveles que nunca antes había tenido la historia argentina. No la tuvo en la crisis de 1890, no la tuvo en la crisis de 1914, no la tuvo en la crisis de 1930. Y ese fenómeno, flexibilización, precarización, cambio en el tema de la prueba en la justicia y desocupación son las caras nuevas, diríamos, del trabajo. A ver. Quería decir porque en esa época donde se cambia el paradigma de las leyes laborales y pasa a ser del bienestar del hombre y de la felicidad del hombre el trabajo justamente para garantizar el estado de bienestar, entonces el paradigma pasa a ser la productividad
ahí tienen otra explicación. Había por acá otra. Quería comentar con respecto a esa ley laboral, que todos los últimos gobiernos peronistas, bajo Riestres, el México kirchnerista, están creando esos derechos laborales. La ley de trabajo dice que si el trabajador todavía no tiene el trabajo, no vota por la judicial. Y eso es Cercena un derecho laboral. debería de ser la justicia, la autoridad. Exacto. ¿Qué pasa con esa ley? Se refería al reconocimiento del estudio operario. Claro, es exactamente eso. Digo, ¿qué es lo que podemos concluir con esto, no? Es que mejor que decir es hacer. Esto quiere decir que justamente esta ley cercena un derecho del trabajador, de los trabajadores, de las trabajadoras, que es un derecho irrenunciable, que es la posibilidad de presentarse a juicio. Estoy de acuerdo. Quiero hacer dos preguntas. La primera es, cuando se discutió y se estableció el tema de las jubilaciones, si bien hubo un debate en relación a tener un nuevo derecho laboral, también quiero saber qué tanto jugó un factor más económico, de decir, crear la cuestión de jubilaciones para liberar puestos de trabajo para comenzaron a aumentar la expectativa de vida, para que están ingresando jóvenes a ocupar su puesto de trabajo. Más recientemente, hay compromisos que alguna vez se hicieron jubilaciones anticipadas porque la desocupación que había, bueno, digamos, hagamos una jubilación anticipada, liberar cargos y que recibimos Sí, sí. Si eso también había jugado, es una pregunta. Y la otra era, en realidad, en relación con si el rol que había jugado el movimiento obrero en la creación de la Universidad Obrera. Es una pregunta más que soy estudiante de UPN y quería saber. La primera, por lo que yo sé, las discusiones sobre jubilaciones eran jubilaciones por derecho activo, ¿no? Es decir, llegada a determinada edad, el trabajador tenía derecho a retirarse y a tener una jubilación. En el momento en el que yo he puesto el énfasis en estas reuniones, que es ese periodo 1890-1955, 50, ¿sí? Entonces, con esto, y el tema de las jubilaciones ha dado, el régimen de jubilaciones y pensiones es toda una discusión en la que hay especialistas sobre este tema, porque siempre estuvo la discusión sobre los regímenes sobre los que había que basarse. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Es decir, que es un tema francamente muy complejo que si hay un interés particular es posible que se pueda, no sé, invitar a personas más especializadas en esa temática. De todas maneras, lo que sí quiero enfatizar es que no tiene que ver con liberar puestos de trabajo en el momento en el que yo estoy estudiando, que esa es una problemática después. Es una problemática más, yo diría más reciente, más de los últimos años, cuando vos tenés jubilaciones anticipadas, cuando vos tenés retiros para poder, no sé, negociados, cuando tenés retiros que después se convierten en jubilaciones, como pasa en algunas empresas hoy, que vos seguís cobrando el sueldo pero te vas, y entonces eso hace... produce algo de lo que vos estás diciendo. Sobre el movimiento obrero y la creación de la Universidad Obrera, la verdad que no tengo ni idea. Lo que sí sé es que durante el gobierno de Perón se crean las escuelas de artes y oficios que tienen que ver con la formación de los más jóvenes y la creación de la Universidad Obrera, que después será la UTN, y que tiene un objetivo, que es de formación profesional, de formación, porque ustedes tienen que pensar que ya desde antes, pero en los años 50, está, y
¿cómo se llama? El primer plan quinquenal de gobierno peronista así se lo propone, es salir de la producción agropecuaria y entrar de lleno en la producción industrial. Y eso se supone que requiere de un cierto grado de formación y especialización de personas en todos los niveles, tanto en el nivel, no sé, universitario como en el nivel de las escuelas secundarias o las escuelas de artes y oficios. Y también es una crítica al propio sistema universitario, porque la Universidad de Ingeniería se consideraba que no formaba para esa vida industrial, lo cual es un tema complejísimo, porque después de la Primera Guerra Mundial se crea la carrera de Ingeniería Mecánica en la propia Facultad de Ingeniería, que formaba ingenieros civiles, justamente con la idea que el proceso de industrialización iba a requerir de esa particular formación. Y a la primera generación de ingenieros mecánicos no tiene trabajo. Y entonces, ¿por qué no tiene trabajo? Porque las características de la industria argentina son de mano de obra intensiva. Y entonces todo lo que está relacionado con la inversión en maquinarias es bastante compleja. Todo esto que estoy diciendo es simplemente para decirte que la formación de los ingenieros industriales, de los ingenieros mecánicos, y la creación de la UTN, en todo caso, está relacionada con esa idea de que la industria iba a necesitar de esos conocimientos. En la práctica, la industria argentina requiere de polivalencias. ¿Saben lo que estoy diciendo con esto? Una persona que se pueda adaptar a diferentes cosas. Y por eso, digo, la UTN siguió, ¿no? Pero por eso hay también estos problemas de formación de trabajadores, porque si vos tenés un conocimiento muy específico, no tenés inserción en el mundo laboral. O sea, que te dije una cosa que no sé y expliqué otra que estaba relacionada con la formación para el trabajo. ¿Sí? Bueno.